1 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 3. Muy bien, ¿ya lo tienen? Antonio también lo busco, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, así es. Porque no quiero, hermanos, ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos hicieron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy bien, entonces esta es la porción que vamos a estar estudiando, que vamos a estar viendo el día de hoy. Y recordando un poco, porque a veces si leyéramos este pasaje y nada más nos quedamos con esta porción, se nos olvida un dato muy importante, y es el hecho de que Pablo sigue hablando de lo que vimos en nuestro domingo pasado, ¿no? Y es que Pablo sigue hablando acerca de lo sacrificado a los ídolos. Y de hecho, no, es algo que estuvimos viendo en las porciones previas de 1 de Corintios, capítulo 9, son principalmente 5 puntos relacionados a esto. En primer lugar, Pablo va a establecer algo. Ellos como apóstoles, y los apóstoles en general, tenían derecho. Y vimos algunas cosas, ¿no?, de lo que tenían derecho. Por ejemplo, derecho, hablaba del comer y el beber, y refiriéndose al ser provistos por su servicio en el Evangelio. También habla incluso el derecho a casarse y el derecho de participar de la bendición económica. Y hay un pasaje muy famoso que se utiliza ahí, que es el de no pondrás bozal al buey que trilla. Pero Pablo va a decir que a pesar de que ellos tenían derecho a todas estas cosas, él va a decir, sin embargo, nosotros rehusamos a ese derecho. ¿Y por qué razón habían rehusado su propio derecho? Y es por razón del Evangelio, por razón de ser testimonio a los hermanos, por razón de poder, alcanzar a otros con el Evangelio. Y por tal razón va a decir, aunque tenemos este deber, aunque tenemos este deber, dice, nosotros no nos tomamos o agarramos de ese derecho para pedirles, ¿no? Y luego va a decir que ellos van a renunciar a su propia libertad con fin y con el propósito mayor de alcanzar a las personas con el Evangelio. Entonces va a decir, por tal razón yo me hago judío a los judíos, griego para los griegos, y me someto a mí mismo y pongo mi cuerpo en servidumbre con tal de alcanzar a aquellos que no conocen la fe, ¿no? Y luego llegamos al
pasaje que vimos ayer, ¿no? Que dice que muchos, ¿no? En nuestro mundo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en el fútbol, el clásico, Barça-Madrid, y así, ¿no? Diferente. El Super Bowl, poniéndolo en nuestro contexto, ¿no? Todos estos deportistas que hacen, ellos se limitan. Ellos tienen que seguir una dieta estricta, ellos tienen que disciplinarse a sí mismos por un partido, por un día, ¿no? Por ejemplo, una final, y durante toda la temporada, ¿no? Y Pablo habla de los que corren, ¿no? En ese tiempo, que no es necesariamente los Juegos Olímpicos a los que se refiere, pero va a hablar de aquellos que corren la carrera. De todos se abstienen, con tal de obtener un premio, un momento de euforia, ¿no? Un momento de reconocimiento. Y él va a decir, si estos se abstienen de todo lo que necesitan abstenerse, con tal de obtener ese premio, ¿cuánto más nosotros como cristianos, como creyentes, no deberíamos de abstenernos, de someternos, ¿no? De restringir nuestra libertad, con tal de alcanzar a otros para el Evangelio, por la causa de Cristo, ¿no? Y ese es el contexto, ¿no? Porque Pablo está desarrollando el hecho de, sí, tenemos libertad en Cristo, pero eso no significa que yo deba someter mi libertad, eso no significa que yo deba de sobreponer mi libertad, si eso afecta a aquellos que no conocen el Evangelio, sino que va a decir, yo me restringo a mí mismo y restringo mi libertad con tal de alcanzar a aquellos que no conocen el Evangelio. Y entonces el tema mayor de todas estas porciones del capítulo 9 y de todo el capítulo 10 va a ser el sacrificio a los ídolos. Porque ¿qué es lo que estaban teniendo los corintios, hermanos? Estaban teniendo un problema, ¿no? Y era con relación a lo sacrificado, a la carne, ¿no? A los ídolos. La carne que era sacrificada a los ídolos y todo lo que implicaba, ¿no? Entonces Pablo va a empezar a desarrollar todo ese tema y es lo que vamos a ver. Vamos a ver la primera sección, ¿no? Porque de hecho son 3 secciones en este capítulo. Y algo que hace mucho Pablo es que no es casi un bosquejo, puedes separar los capítulos en diferentes secciones y luego esas secciones tienen otros puntos, ¿no? Y otras secciones. Entonces, en primer lugar, y es lo que vamos a ver, Pablo va a tratar la indulgencia que estaban teniendo los corintios consigo mismos, de cómo ellos estaban siendo indulgentes, de cómo ellos estaban permitiéndose cosas viviendo su libertad, ¿no? A pesar de que eso afectaba a otros. Y voy a utilizar un ejemplo, y es el ejemplo histórico de Israel. Y entonces se va a mencionar diferentes historias del Antiguo Testamento, particularmente Éxodos y Números, para hacerles ver a los corintios que ellos no estaban, o sea, que ellos no estaban viendo el ejemplo, ¿no? Y el hermano José mencionaba hoy algo en la mañana, ¿no? Una famosa frase que es el que no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Y precisamente es lo que Pablo les va a decir, vean la historia, porque lo que están haciendo va a traer consecuencias, ¿no? Posteriormente va a tratar, en la segunda sección, eso se va a ver más adelante, la necesidad del creyente de marcar una diferencia, de cómo el creyente no debe identificarse con las cosas que hace el mundo y no debe participar, y cuando se hace partícipe se identifica con eso, el cliente no debe identificarse con eso. Y en tercer lugar va a cerrar la enseñanza de todo este capítulo 10, haciendo un cierre, ¿no? De que todo es lícito, pero no todo conviene, y va a desarrollar todo ese tema. Pero nosotros vamos a entrar a la primera parte, ¿no? La inteligencia de los corintios y cómo ellos no estaban viendo esto y no estaban aprendiendo las consecuencias que traía la forma en que están viendo. Entonces, ¿qué va a suceder, no? Los corintios, Pablo va a advertir a los corintios que no debían de ser ingenuos. No deben ser ingenuos
ni tener en poco la forma en que estaban viviendo y los pecados que estaban cometiendo. Y lo que va a hacer es va a desarrollar la gravedad de todo lo que estaban haciendo y que no fueran ingenuos a creer que como habían recibido la bendición de Dios, entonces Dios los iba a librar de las consecuencias de sus pecados. ¿Y cómo sabemos esto, hermanos? ¿Qué es lo que vimos en 1 Corintios capítulo 1, ¿no? Versículo 5? Pablo, ¿qué le va a decir a los corintios? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, y además les va a decir, fueron partícipes de las bendiciones que trae la fe. Pero ¿qué va a suceder? Ellos van a tener en poco estas bendiciones y van a pensar, bueno, como ya fui bendecido, entonces ya no hay consecuencia, ¿no? que me pueda suceder. Y lo que Pablo va a hacer es advertirles y decirles, no sean indulgentes, no sean ingenuos, y aprendan de la historia y de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel por su pecado, ¿no? Entonces, y precisamente entramos al primer versículo, ¿no? Y dice, porque no quiero, hermanos, y esa toda la explicación, ¿no? ¿Por qué? Connota una razón, ¿no? De todo lo que dijo anteriormente. Porque no quiero, hermanos, ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, en primer lugar, en este primer pasaje, Pablo va a decir, no quiero que ignoréis la historia, dice, y lo que hicieron nuestros padres, ¿no? Y hay un pequeño paréntesis, porque es interesante, porque Pablo está hablando mayormente a gentiles. Pero ¿qué les va a decir cuando habla de la historia? Él va a decir, no ignoréis a nuestros padres. Y es interesante porque va a ser a los gentiles parte de la historia de Israel. Porque nuevamente, ¿no? Lo que nos muestra el Evangelio es que no hay una división entre Israel y el pueblo de Dios, ¿no? Y la iglesia, sino que vienen a ser uno solo y un solo pueblo, ¿no? Un pequeño paréntesis ahí. Pero dice, no ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, no deben ignorar la historia. Y él va a decir que todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. ¿No? Y esta historia la encontramos en Éxodo. Entonces, los que me puedan acompañar a Éxodo capítulo 13. Capítulo 13, versículos 21 y 22 va a decir lo siguiente. Y todo esto es la historia de Éxodo, ¿no? Egipto viene a ser una imagen del sistema humano que esclaviza y del pecado. Éxodo capítulo 13. Y Dios va a librar al pueblo de Israel del esclavitud y los va a sacar, ¿no? Y vamos a ver todo lo de las plagas, vamos a ver que el Señor abre el mar, ¿no? Y por medio de hacerlos pasar por el mar, va a salvar al pueblo de Israel. Y entonces luego vamos a tener la historia, ¿no? De la nube y de la columna de fuego. Y Éxodo capítulo 13 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Éxodo 13, 21 y 22. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Por ejemplo, el capítulo 14, versículo 22 dice, entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muros a su derecha y a su izquierda. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muros a su derecha y a su izquierda. Entonces, en primer lugar, Pablo les va a decir, no ignoréis que el pueblo de Israel
Todos estuvieron en la nube, bajo la nube, y pasaron el mar. Y todo lo que va a mencionar en esta primera sección, versículos 1 al versículo 6, Pablo va a hablar de bendiciones que experimentó el pueblo de Israel. En primer lugar, ellos gozaron de la bendición de la protección de Dios. Ellos gozaron de la manifestación y de la protección de Dios. Y gozaron de la salvación sobrenatural de Dios. ¿De qué manera? Por medio de la nube, y por medio de la columna de fuego, y por medio de haber pasado por el mar. Porque la nube y la columna de fuego, que eran la manifestación de Dios y de su protección. Y el hecho de haber pasado por el mar, que significaba que Dios los estaba librando de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y los estaba salvando de que el faraón venía para destruirlos. Entonces, en primer lugar, va a decir por Israel, gozó de la manifestación y de la protección de Dios. Y luego va a decir, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y esto es interesante, porque de hecho de esta sección Pablo va a utilizar la imagen física del pueblo de Israel y va a hacer una relación, ¿no? Una analogía en cuanto al bautismo y en cuanto a la cena del Señor. Y la razón por la que va a hablar del bautismo y de la cena del Señor se va a ver en la siguiente sección. En qué significa, ¿no? Cuando una persona es bautizada, una persona es partícipe de la Santa Cena. Cuando come la Santa Cena se está identificando con algo. Una persona se bautiza, se está identificando con algo. Y luego Pablo va a conectar eso para hablar como aquellos que participan de comer los sacrificados de los ídolos están identificándose con eso, ¿no? Y por eso Pablo va a introducir esta analogía con el pueblo de Israel. Y va a decir, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por tanto, Moisés fue el representante delante de Dios para Israel. Y por eso dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué? Porque serían la autoridad de Moisés. Al igual que la iglesia que hace, sigue la autoridad de ¿quién? De Cristo. Entonces, utilizando esta imagen, el pueblo de Israel, en Moisés siendo el representante, ¿no? El intermediario entre Dios y el pueblo, dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. De manera que otra bendición recibieron los creyentes por medio, perdón, ¿qué otra bendición recibió el pueblo de Israel por medio de eso? Es que ellos se habían identificado con Dios. Recibieron la bendición de poder identificarse con Dios. Y Pablo hace por medio del bautismo. Entonces, llevamos dos bendiciones, ¿no? En primer lugar, recibieron la bendición de la protección de Dios, ¿no? Y de la salvación de Dios. Recibieron la bendición de identificarse con Dios. ¿Por qué? Porque los pueblos que veían a Israel decían, es el pueblo de Dios, ¿no? Cuando el pueblo no obedecía a Dios, ¿a quiénes que vituperaban a su Dios? A su Dios, que es el Dios verdadero. Entonces recibieron la bendición de identificarse con Dios. Y aquí entra un punto, ¿no? Ahora nosotros como creyentes hemos sido bautizados en Cristo, en el Espíritu, va a hablar Romanos, ¿no? Dice Romanos 6, capítulo 6, versículo 13, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces nosotros como creyentes hemos sido bautizados en Cristo y hemos recibido la bendición de identificarnos con Dios. Las personas que no creen no pueden identificarse con Dios, porque lo que la Biblia dice es que están en rebeldía contra Dios.
pero nosotros sí podemos identificarnos con Dios. Y ahí entra una pregunta, ¿no? En mi vida yo me estoy identificando con Dios. En lo que hago me estoy identificando con Dios. Soy consciente de que al decir no que soy cristiano, al decir que creo en Cristo, cuando las personas me ven, con lo que me están identificando es con Dios. Y que la referencia de ese Dios va a ser por lo que vean en mí. Entonces, en tercer lugar, versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y eso es, ¿no? En el desierto, ¿qué fue lo que cayó del cielo? El maná. Y los hijos de Israel comieron el maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. De manera que el pueblo de Israel recibe una tercera bendición. Y es que experimentaron la provisión de Dios. Y eso lo vamos a ver en dos aspectos. Porque el versículo 3 va a decir que todos habían participado del alimento espiritual, que es el maná. Y el versículo 4 va a decir, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. De manera que el pueblo de Israel recibe la bendición de la provisión de Dios, por medio del alimento, del maná que cae del cielo, y por medio de la peña, ¿no? Que fue utilizada para que ellos pudieran saciar su sed. De manera que Dios les provee todo eso. Y en esta parte, ¿no? En el versículo 4 va a decir Pablo, porque veían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, ¿no? Y nuevamente está haciendo esta analogía de cómo la roca venía a ser una imagen de lo que Cristo es ahora para el creyente. Y habla acerca de que la roca lo seguía, y es que había una leyenda rabínica, porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, Éxodos y Números, hay varias secciones donde el pueblo es saciado su sed por medio de esta roca. Entonces había una leyenda que decía que la roca lo seguía. Pero realmente lo que Pablo está haciendo es utilizando esta historia que probablemente era conocida o que había cierto conocimiento al respecto, pero para hablar acerca del hecho de que Dios constantemente les estaba proveyendo y que Dios estaba haciendo bien. Dios constantemente cuidó al pueblo de Israel durante ese tiempo, ¿no? Durante esos 40 años. Y ahí viene, ¿no?, otro paréntesis, ¿no? Parte de las bendiciones que recibimos como creyentes, que hemos recibido el alimento y la bebida espiritual. Por ejemplo, Juan capítulo 6 va a decir, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces el maná del cielo que recibió el pueblo de Israel viene a ser una imagen del verdadero pan del cielo que es Cristo. Y Juan, capítulo 4, va a decir, respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De manera que Cristo también es el agua verdadera que sacia la sed espiritual.
Y como creyentes debemos preguntar, ¿es Cristo realmente aquello que sacia mi sed y mi hambre? ¿O acaso estoy buscando yo algo diferente en mi vida que sacie? Y lo vimos, ¿no? En otros pasajes anteriores, el esclavo y el libre, ¿no? Mi estatus económico, mi estatus social o civil. ¿En dónde estoy buscando ser saciado? Como creyente, si yo ya he recibido esa bendición, ¿estoy buscando ser saciado en Cristo o estoy buscando que otra cosa me dé? Mi trabajo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi estatus a nivel social, mi estatus económico, ¿en dónde estoy buscando saciar? En el conocimiento. ¿Para qué? Para que me admiren, ¿no? Para que reconozcan que soy un intelectual. ¿En dónde estoy buscando ser saciado? Y Pablo va a concluir el versículo, por medio del versículo 5 y el versículo 6 es como una cierre y una introducción, y va a decir, pero de lo más de ellos no se ha dado Dios, por lo cual se ha mostrado en el desierto. Y el versículo 6 va a decir, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, el versículo 5 y el versículo 6 vienen a ser el cierre y el introducción. Y lo que Pablo va a enfatizar es, no olviden la historia. Vean lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel participó de las bendiciones de Dios, de su manifestación, de su identificación con Él, de su provisión. ¿Pero qué? Pero de ellos, de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Quiénes fueron los únicos que sobrevivieron de esa generación? Josué y Caleb, porque ellos le creyeron a Dios, de que Dios les podía dar poder para vencer y conquistar la tierra. Y el punto, nuevamente, ¿no? El que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y lo que les va a decir, no sean ingenuos, no se engañen a ustedes mismos. El hecho de que hayan participado de las bendiciones de Dios no significa que Dios no puede castigarlos y disciplinarlos por la forma en la que están viviendo. El pueblo de Israel participó de las bendiciones de Dios y aún así, de los más de ellos, no se agradó Dios. Entonces, no sean ingenuos. Y luego así, más estas cosas sucedieron para nosotros, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahora va a introducir, ¿no?, otra sección, dentro de la misma sección, Pablo, y ahora es del versículo 6 al 11, ¿no? En la primera sección está hablando de las bendiciones que recibió Israel, el pueblo de Israel, y cómo ellos fueron bautizados, ¿no? Y participaron de la cena de una forma simbólica, del alimento y de la bebida. Pero ahora va a hablar de pecados específicos. Y va a decir todas estas cosas son para que nosotros aprendamos y no hagamos lo mismo que ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Y entonces ahí entra el versículo, ¿no? Versículo 6. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando el pueblo de Israel codició, ¿no? O sea, todo esto sucede por medio de las diferentes historias del pueblo de Israel. Dice, y codiciaron ellos.
Y luego el versículo 6 va a decir más estas cosas, perdón, el 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y Números 11:4 va a decir, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer? Y esta no es la única vez que sucede. De hecho, en muchas ocasiones en Éxodo, el pueblo de Israel va a decir, ojalá regresáramos a Egipto, donde éramos esclavos. ¿Por qué? Porque ahí podíamos comer y estaban codiciando y deseando aquello de lo cual Dios los había librado. Y en este versículo 6, Pablo les va a decir para que no codiciemos como ellos codiciaron. Y hay una pregunta ahí para nosotros, ¿no? Y es, ¿acaso yo estoy anhelando aquello de lo cual Dios me libró antes de venir a Cristo? ¿Acaso estoy anhelando aquello que me puede ofrecer el mundo? Fama, dinero, posesión, de aquello de lo cual me libró Dios, como el pueblo de Israel. Estoy anhelando lo que era en el pasado, en vez de gozarme de lo que Dios ha hecho hoy en mi vida y de lo que me ha librado también de Cristo. Yo así, ni seis idólatras como algunos de ellos. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En segundo lugar, nosotros les está llamando a que no sean codiciosos a los corintios. Les está llamando a que no sean idólatras como el pueblo de Israel es idólatra. Y esto sucedió en Éxodo capítulo 32. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijar. El Corintio dice a jugar y acá dice a regocijarse. Y esto sucede cuando Moisés está en el monte y van a decir, bueno, Moisés ya no bajó, quién sabe qué le pasó. Le van a decir, Aarón, haznos un becerro, al cual adoremos. Y Aarón les va a decir, entonces este es tu Dios el que te sacó de aquí, el sacerdote, el que iba a tomar ese lugar. Santiago capítulo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y a veces tenemos la idea de que idolatría es un estatua, ¿no? Como lo era en el pasado. En realidad lo que el Nuevo Testamento va a apuntar es que somos idólatras del corazón. ¿Por qué? Porque ponemos en nuestro corazón aquello, nuestro deseo, aquel lugar que solo le corresponde a Dios. Y Dios debería ser el centro, ¿no?, de nuestra identidad, de nuestro propósito, a quien debemos alabar. Pero ponemos otras cosas. Y por eso el problema no es el epitafio, el problema es el corazón del hombre, que idolatra otras cosas, idolatra la creación en vez de adorar al Creador. Y por eso Santiago dice, no, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, ¿por qué seguimos poniendo en nuestro corazón aquello que solo le corresponde en lugar a Dios? Entonces le va a decir, no sean codiciosos, no sean adúlteros, no sean idólatras. Y luego el versículo 8 va a decir, no sean adúlteros o fornicarios, ¿no? Dice, ni forniquemos. Versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y esto sucede en la historia de Balaam, ¿no? Que le van a decir, maldice al pueblo, y Balaam no va a poder maldecir al pueblo. Y lo que va a aconsejar es
hacer al pueblo de Israel fornicar. Y el pueblo de Israel va a fornicar con las mujeres moabitas. Número 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y murieron de aquella mortandad 24. Pablo 23, el número es 24, y lo que tenemos es que se está haciendo un redondeo, no se está dando un número exacto como tal. Pero Pablo les va a decir, el pueblo de Israel fornicó. Va a decir, nosotros no debemos vivir de esa forma. Nosotros no debemos de participar de lo mismo. Y me gustaría no tomar el versículo 7 y el versículo 8 para hacer una pregunta, ¿no? Para nosotros. Y habla de que no seamos idólatras, ¿no? Y luego habla acerca del fornicar, ¿no? De parte del pueblo de Israel. Y nuevamente, no olvidemos que todo eso está vinculado a lo sacrificado a los ídolos. Y ahí está el enlace, ¿no? O sea, creo que sacrificar a los ídolos es un acto de adoración a los ídolos. Pero en ese sacrificio también habían prácticas de prostitución religiosa muchas veces, donde las personas fornicaban en el templo. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, que ellos al participar de eso, ¿con qué se están identificando? Con la idolatría y con la fornicación que se hacía en esos lugares. Por eso va a decir, no codiciemos, no idolatremos, que no seamos adultos, no seamos fornicarios. Como pregunta para nosotros, haciendo estas relaciones y relacionado a la libertad en Cristo que tenemos. Porque muchas veces la libertad en Cristo es una excusa para yo hacer lo que quiero. Pero al final esto es lo que está hablando, ¿no? De los sacrificados, ¿no? De los hijos. Y cómo a los corintios no les importaba cómo afectaba a estos hermanos y con aquellos que están identificando. Y la pregunta, ¿no? que quería que pensáramos es, ¿será acaso que yo estoy identificándome con algo con lo que no hay identificado? Porque muchas veces, ¿no? Hacemos cosas y nos olvidamos que todo lo que hacemos en nuestra vida nos identifica con algo, la forma en la que hablo, lo que me pongo, a dónde voy, las actividades en las que participo. Yo me estoy identificando con eso. Y la pregunta común es, tal vez yo no estoy cometiendo estas cosas, pero me estoy identificando. Y eso también es normal. Y quizás yo tengo que, ¿no?, rehusar mi derecho con tal de que Cristo no sea mi tutor, con tal de cuidar a mi hermano. Y el cómo yo debo procurarme identificarme con él. Versículo 9 dice: intentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Números capítulo 21. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y es interesante porque nuevamente no es la primera vez que el pueblo murmura en contra de Dios. Y Dios los castiga constantemente cuando sucede eso. Pero aún así el pueblo seguía siendo necio e inmurmurable contra Dios.
pensando que no iba a haber un castigo para ellos, como estaba sucediendo con nosotros. Sofonías va a decir, de aquellos de los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal, Sofonías va a decir, va a venir al juicio de Dios. Pero hay aquellos que dicen, bueno, ¿sabes qué? Jehová está allá, él ni se va a meter, ni va a hacer bien, ni va a hacer mal. Nuevamente, por eso va a decir, cuidado. El hecho de haber participado de las bendiciones de Dios no significa que Dios no les vaya a castigar. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba alentando a Dios, porque tenían en poco a Dios. Y lo cuestionaban. ¿Por qué haces esto? ¿No? Hubiéramos regresado a Egipto, pensando que Dios no iba a actuar. Y versículo 10, y murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el resultado. Y esto sucede con la rebelión de Coré, que se quieren levantar en contra de Aarón, de Moisés. De alguna forma querían tomar su lugar, van a murmurar en contra de Dios, van a cuestionar lo que Dios había hecho y porque Dios los había puesto a ellos. Y también con la rebelión de Coré, el pueblo va a cuestionar, ¿no? Cuando Dios castiga a Coré y a aquellos que le vinieron. Y va a decir Pablo, no murmuren como ellos murmuraron y perecieron por el desierto. ¿Será que hay cosas en nuestra vida que estamos murmurando en contra de Dios? Porque cuando cuestionamos lo que Dios hace en nuestra vida, estamos oponiéndonos a Él. Estamos poniéndonos en contra. Estamos poniéndonos en contra de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Números capítulo 6 dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios. Y los que murieron en aquella mortandad, 14.700, y los muertos por la rebelión de Israel. Y nuevamente, ¿no? Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. El pueblo de Israel recibió las bendiciones de Dios y debemos aprender de ello, pero el pueblo de Israel también pecó y debemos aprender de ello. Y entonces Pablo les va a decir: el pueblo de Israel fue bendecido, ustedes han sido bendecidos, pero ¿qué pasó con ellos? Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque pecaron. Nuevamente, no crean que porque han sido bendecidos por Dios pueden vivir de esta forma, murmurando, codiciando, siendo idólatras, siendo partícipes de lo que están haciendo, y los sacrificado a los ídolos. Y que Dios no va a actuar. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y hay una exhortación a nosotros también, a no ser soberbios, a no ser altivos, a no pensar que Dios no va a actuar. Si no corregimos como hijos de Dios, si no corregimos aquello en que estamos agradando a Dios. Dios es un Dios de gracia, sí, y es paciente, pero también dice que el que ama. Y aunque eso trae dolor en el momento, trae fruto, no es así de justicia. Porque Dios tiene para sus hijos un fin, y ese fin es que sean conformados a la imagen de Cristo. Y si yo no estoy siendo conformado a la imagen de Cristo, entonces Dios va a actuar en mi vida para hacerme conforme a su imagen. Proverbios 16:18 dice: antes el quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída la altivez de espíritu. Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y versículo 3 va a decir: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y este es un pasaje muy famoso que usualmente nos enseña en la escuela bíblica, es un pasaje que memorizamos, ¿no? Para fortalecernos. Y ciertamente ese pasaje sirve para fortalecernos, pero en realidad es un llamado de advertencia. Porque lo que Pablo le está diciendo a los corintios es: no se engañen. O sea, ninguna de las tentaciones que están experimentando son sobrehumanas. Las pueden soportar. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Dice que no dejará ser tentado, ser probado, más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, huid de idolatría. Y eso ya entra en el siguiente pasaje. Pero el punto es que no hay excusa para nuestro pecado. Y podría entenderse de dos formas. Una es, todavía no han experimentado lo que ha de venir. O sea, lo que han experimentado hasta ahora no es nada sobrehumano. Y no es excusa para ustedes para pecar, porque Dios les da el poder para vencer. Y lo podemos enlazar, ¿no? Con Hebreos. Hebreos 2 dice, pues en cuanto lo podemos enlazar en Hebreos, porque en Hebreos les va a mencionar a la audiencia, les va a decir: todavía no han padecido hasta la muerte por causa de Cristo. Y el punto es, nuevamente, no hay excusa para el pecado, porque no ha venido ninguna tentación que no sea humana, que no podamos soportar. De manera que no hay una excusa para nuestro pecado. Y lo mencionaba antes Richard en el pasaje anterior. No hay excusa de decir: no puedo hacerlo, no puedo abstenerme. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado. De manera que, ¿qué es lo que podemos aprender, ¿no? del pasaje de hoy? Y es, en primer lugar, como hijos de Dios hemos participado de las bendiciones de Dios. Todo esto es una exhortación de Pablo a los corintios. ¿Por qué? Porque ellos estaban oponiéndose, o sea, ellos estaban usando su derecho de participar, sin importarles que aquello de lo que participaban lo identificaba con la idolatría, con la fornicación y con diferentes cosas. Y estaban sobreponiendo su derecho, a pesar de eso afectar a su vida. Y es lo que va a desarrollar posteriormente. Pero lo que vamos a aprender hoy nosotros es que, como hijos de Dios, hemos participado de las bendiciones de Dios. Pero el ser hijos de Dios y participar de las bendiciones de Dios no nos exonera de las consecuencias de nuestro pecado. Si bien Cristo nos ha salvado de la condenación del pecado, nuestro pecado trae consecuencias en esta vida. De manera que debemos de no ser ingenuos, no ser incrédulos, es decir, Dios no va a hacer nada, ni jugar con la paciencia de Dios. Porque Dios, si nos ama, dice que va a actuar para corregirnos. Y es un llamado también a no identificarme con aquello que es contrario a Dios. Y por eso habla de la murmuración, de la codicia, de la idolatría, de la fornicación.
Nuevamente, tal vez yo no estoy haciendo estas cosas, pero estoy siendo partícipe, identificándome con eso, con lo que hablo, por la forma en la que hablo, por las cosas en las que participo en mi trabajo, por las cosas que escucho, por aquello con lo que me identifico. O sea, cuando yo soy parte en algo, me estoy identificando, aunque no lo haga directamente. Y lo que dice Romano, aquellos que no solo las hacen, sino que son partícipes con aquellos que se identifican. Entonces, es un llamado a recordar las bendiciones de Dios, pero es también un llamado a corregir si estamos actuando no en correspondencia de Dios. Y a corregir antes de que, el Señor actúe. Les voy a pedir que cierren sus ojos para que oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo en el que podemos meditar en tu palabra. Y Señor, te queremos pedir, en primer lugar, que nos ayudes a recordar que tú nos has bendecido. Tu palabra dice que hemos sido justificados, santificados, redimidos, que hemos sido, Señor, hechos hijos tuyos y que somos partícipes de todas las bendiciones que hay en Cristo. Ayúdanos a recordar eso, Señor, y ayúdanos a recordar que eso es lo que nos identifica, que eso es lo que anhelamos y debemos anhelar eso. Pero también, Señor, te pido que nos ayudes a recordar que como hijos tuyos debemos de vivir en correspondencia al Evangelio y debemos, Señor, identificarnos con aquello que representa el Evangelio. Ayúdanos a corregir, Señor, aquello en nuestra vida que no está identificándose contigo. Y aquello, Señor, que como hijos no te están glorificando. Aquello que estemos haciendo, Señor, o pensando o actuando, que va en contra de ti. En primer lugar, perdona nuestro pecado. Y, Señor, ayúdanos a corregir. Y, Señor, que no pongamos en cuestionamiento que tú puedes actuar, Señor, porque nos amas. Todo te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.